Hebreos capítulo 12 versículos 7 y 8. Abramos la Biblia en Hebreos. El escritor de la carta de Hebreos nos dice en el capítulo 12 que pongamos nuestros ojos en Jesús. Nos habla que la fe viene por el oír, pero dice que el creyente tiene que mantenerse siempre mirando al Señor. Pero después de animarnos, nos dice en el versículo 7 que si soportamos la disciplina, entonces Dios nos tratará como a hijos. Significa que en esta vida terrenal, para no caer, tenemos que estar mirando siempre en el Señor Jesucristo. Pero aún aunque miremos a Jesús, muchas veces por alguna razón pareciera que desviamos la mirada de Él, y es cuando necesitamos que el Señor interceda en nosotros. Leemos versículo 7 y comenzamos la predicación. Dice la Biblia: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, dice la palabra de Dios. Oramos esta noche. Padre Celestial, te pido que esta noche usted bendiga al inconverso, al perdido, Señor, al que no le conoce. Pero también, Señor, haz volver al camino a aquel que ya te conoce y que por alguna razón, Señor, no está donde debe estar. Salva, Señor, esta noche al inconverso. Salva, Señor, esta noche. Rescata, Señor, a personas, y que tu palabra glorifique, Señor, tu presencia, y salva, Señor, al que esta noche necesita de ti. Ahuyenta a las tinieblas. Creo en tu poder, creo que tú eres el que esta noche, Señor, liberará a mucha gente del pecado. Usted es nuestro grande, Señor, rescatador, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que me parece interesante es que la Biblia nos muestra que la conciencia del hombre tiene que decidir lo que es bueno y lo que es malo, pero no a nuestros ojos, sino a los ojos de Dios. Es así como nosotros comenzamos a decidir lo correcto y lo incorrecto. La Biblia dice que hagamos siempre lo bueno ante los ojos de Dios. Pero en esta lección vamos a ver cómo Dios nos enseña a todos nosotros a andar en obediencia con Él. Esta noche le quiero hablar acerca de la disciplina de Dios, y quiero que quede algo bien claro. Dios tiene el derecho de disciplinar, Dios tiene el derecho de juzgar, Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiera, porque Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado todo. Él es el creador, no solamente es el padre de los creyentes, Dios es el creador hasta de los inconversos. Entonces puede ser que alguien de aquí diga: yo no creo en Dios, pero aunque usted no crea en Dios, usted le dará cuenta a Dios. Aunque nosotros no queramos acercarnos a Dios, Dios tiene poder y control sobre toda su creación. Al fin y al cabo, hay hijos de Dios y hay gente que todavía no son hijos de Dios porque no le han recibido. Y no piense que por no estar en Dios, por no estar en la iglesia o por no leer la Biblia, yo entonces ya me libré del juicio de Dios. Todo lo contrario. Y quiero comenzar diciendo que Dios juzga a los inconversos. Es decir, a las personas que no conocen, que no leen, que no van a la iglesia, que tal vez no saben ningún versículo. Sí, Dios es amor, Dios tiene misericordia, Dios ama y el evangelio es salvación. Pero al fin y al cabo, si nosotros no conocemos el evangelio, entonces somos inconversos. Eso significa que no hemos sido convertidos a Cristo. Y muchas veces parece que los impíos, y perdóneme por explicar o poner estas palabras como referencia, pero la Biblia dice que una persona impía es una persona pecadora como yo, pero que no se ha arrepentido todavía de sus pecados. Y a veces creemos que porque no nos hemos arrepentido, entonces estamos fuera de la jurisdicción de Dios, estamos fuera y hemos escapado junto con mis pecados de lo que Dios, ¿verdad?, pueda juzgarme. Pues estamos muy equivocados de todo eso. El problema, mire lo que dice la Biblia en Salmo 73. Ahí el salmista se estaba quejando ante Dios porque veía a muchos impíos que no se arrepentían y no les dolía y podían hacer maldad y parecía que ellos fructificaban y les iba bien en la vida. Dice Salmo 73:3: porque tuve envidia de los arrogantes viendo
la prosperidad de los impíos. Dice, logran con creces los antojos del corazón. Y es que este mundo está lleno de ganancias deshonestas. Está lleno de gente que ya no le teme a Dios. Se acabaron los piadosos y pareciera que triunfan y les va bien. Y uno se pregunta, pues yo que voy a la iglesia y temo a Dios, pues parece que me está yendo peor que a ellos. Bueno, la idea que el impío prosperaba, según el salmista decía, es que bueno, Dios, yo necesito una respuesta. Y vemos cómo el salmista pensaba tener una idea errónea de que los impíos les va mejor que a los que hacen el bien. Y luego dice la respuesta, Dios le da la respuesta en Salmo 73:18. Estoy armando el tema, preste atención. Dios le da la respuesta cuando él entiende y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y luego dice la Biblia cómo han sido asolados de repente. Entonces, una de las cosas que usted debe saber es que nadie se queda sin el juicio de Dios. Todo lo que nosotros hagamos es como la ley de la siembra y la cosecha. Lo bueno que hagamos lo vamos a cosechar en un futuro. Lo malo que hagamos lo vamos a cosechar. Bien lo dice el libro de Gálatas, la carta de Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que primero quiero hablarle a las personas que todavía no han recibido a Cristo. Mire, usted que me está escuchando, se lo digo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. No piense que por estar aquí en la radio yo soy mejor que usted, o no piense que porque hablamos mucho de saludos para el hermano o la hermana, esto es una comunidad solo de gente reformada y mejor que cualquiera. Claro que no. Nosotros como cristianos somos pecadores arrepentidos, pecadores que tan solo queremos que usted crea en el Señor Jesucristo, que usted reciba también el perdón y la salvación. Pero primero quiero hablarle a los inconversos. Estimado amigo, Dios también juzgará a los inconversos. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un juez, y usted siga escuchando el tema. Usted va a escuchar más adelante el amor que Dios le tiene a los inconversos, así como nosotros alguna vez lo fuimos, pero Dios llegó a nuestro corazón cuando más mal andábamos en la vida, y mire, Dios tuvo misericordia y gracia de nosotros. Y es así como llego ahora a mi segundo punto de mi introducción, y es que Dios no solo juzga a los inconversos, Dios también juzga, disciplina a sus hijos. Ahora póngame atención. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 7. Versículo 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios disciplina también a sus hijos. Ahora, los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, recibieron al Espíritu Santo en su ser, viven una comunión íntima con Dios, vamos a la iglesia, leemos las Escrituras. No somos perfectos, no se confunda. Seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo batallas con la mente, las emociones, el coraje, el enojo, los celos, con la vida pasada. A veces gana la carne, a veces el espíritu, a veces hay batallas difíciles, pero al fin y al cabo, una de las cosas que no cambia nuestro ser es que seguimos siendo hijos de Dios. Ahora escuche, es un privilegio. Ser hijo de Dios es un privilegio que los inconversos no tienen todavía. Y lo digo con todo respeto, y no somos mejores, repito. Véngase de este lado usted, acepte a Cristo y va a ver la bendición de lo que yo le estoy hablando. Pero si usted es hijo de Dios, tiene un privilegio hermoso, y es que usted, y se va a sorprender del privilegio que usted tiene. El privilegio que usted tiene es que usted está bajo la disciplina del Padre Celestial. Yo sé que no le va a gustar. Dice la Biblia, no parece ser causa de gozo. Tal vez usted pensó que yo iba a decir, usted tiene las bendiciones o tiene la protección, sí. Pero el privilegio del cual estoy hablando es que usted, por ser hijo de Dios, es disciplinado por Dios.
No parece algo alentador. Ahora, ¿qué es la disciplina? Mire, disciplina en el diccionario se entiende como educación. Y es la educación que un padre tiene que darle a su hijo por ser padre de esa criatura. Un padre no solo educa, corrige. Un padre no puede corregir a todos los hijos del mundo. No va a poder. Un padre no tiene la autoridad para disciplinar a otros hijos, sino a los suyos. Por eso, los hijos de Dios tienen el privilegio de ser disciplinados por su Padre único, celestial. Por eso es importante que cada padre, y digo en un término terrenal, discipline a sus hijos. Usted no puede disciplinar a otros. Y déjeme hacer un paréntesis: cuando sus hijos se metan en un problema porque cometió travesuras con otros niños, usted no puede regañar a todos. Eduque a su hijo. Ahora escuche, cuando un cristiano se junta con todos los demás y cometen algo incorrecto, Dios juzgará a su hijo con una disciplina especial. Y cuando hablo de disciplina especial, yo no estoy diciendo que va a doler menos. Puede ser que duela más, pero eso lo vamos a ver más adelante. Mire, cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para ser un varón, para ser, o en este caso si es una dama, una señorita de bien. Es decir, lo está preparando para lo que él quiere, una imagen en la mente del padre. Un buen padre desea que su hijo sea obediente sobre todas las cosas. Un padre quiere que su hijo siempre diga la verdad, que sea amable, que sea honrado, que sea diligente, que sea cortés y sabe que sea considerado como un hombre o una persona de bien. Eso es lo que desea un padre. En una ocasión, cuando David sorprendió al rey Saúl, se le preguntó: ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? Y es que la honra era para el padre por tan criatura especial que era David. Lo mismo pasa con nosotros. La disciplina de un buen padre es formar el carácter de un buen hijo. No hay buenos hijos si no hubo un buen padre. Ahora, si usted fue huérfano y usted es la excepción y es un buen hijo, una buena hija, entonces ahí hubo mano y guía de Dios. Ahora, vamos con el desarrollo. Estamos hablando de que Dios, número uno, Dios disciplina al inconverso. Dios tiene autoridad sobre su creación. Y dijimos, número dos, Dios disciplina a sus hijos. Un buen padre comienza con la educación de su hijo a edad muy temprana. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento Dios comenzó a enseñarnos disciplina. Comenzó a mostrarnos su amor, pero también comenzó a mostrarnos su corrección. El Espíritu Santo comenzó a hacer su obra en nosotros a una edad muy temprana. El Espíritu se nos dio sin medida, rebosante. La educación espiritual que viene de Dios fue rebosante. Y se supone que estamos siendo educados por un buen Dios, un buen Padre. Y la instrucción de Dios continúa hasta que el cristiano alcanza madurez. Día tras día, Dios ha sido fiel, mostrándonos amorosamente lo correcto. Creo que hasta ahí se entiende, ¿verdad? Ahora, quiero que entienda lo siguiente. Cuando Dios disciplina a sus hijos, vemos que Dios utiliza diferentes medios para disciplinar. Y voy a entrar más a detalle. Primero quiero ver lo teórico, pero mire, Dios disciplina a sus hijos por medio de la enseñanza. Dios también disciplina a sus hijos por medio de las circunstancias. Dios también disciplina a sus hijos por medio del castigo. Y yo no sé en dónde esté usted, si primero Dios lo está disciplinando por medio de una enseñanza. No ha pasado nada todavía, es una enseñanza que Dios le está dando. O puede que usted esté siendo disciplinado por medio de una circunstancia que Dios ha permitido. O puede ser que usted esté ya en el siguiente escalón cuando Dios ya utiliza un castigo. Vamos a ver primero qué es que Dios corrige por medio de la enseñanza. Dice la Biblia en Salmos 32:8: te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8, te haré entender una enseñanza, un entendimiento, una metanoia, hay un pensamiento, una idea. Dios es un buen padre, Dios es fiel, es amoroso, y Dios primero que nada disciplina a sus hijos. Acuérdese, a los que creyeron en Él, primero Él los instruye por medio de algo que escuchamos. Puede ser una predicación, puede ser en la lectura de la Biblia, puede ser un consejo que viene de nuestros padres, o incluso un consejo que viene de alguien que ni siquiera es cristiano, pero Dios los utiliza para que nosotros podamos comprender algo. Dios nos enseña cuando estamos en oración y cuando leemos la palabra o cuando vamos a la iglesia. Dios no nos va a dejar sin enseñanza. Y a veces nosotros sabemos cuando es la voz de Dios. Mire, hermano, sabemos cuando es la voz de Dios, entendemos cuando es la voz de Dios, cuando nos dicen, pero nadie lo sabía, lo escuché, ¿quién le dijo al pastor que era mi vida? Mira, abrí la Biblia justo en lo que estoy viviendo. Dios te está haciendo entender. Y sabes, como tienes el Espíritu de Dios en tu vida, comprendes que hay algo que tienes que cambiar. Pero ahora vamos al segundo escalón. Puede ser que tú ya pasaste esto, pero no lo comprendimos, y ahora sí, como llegamos, que Dios tiene que utilizar las circunstancias que suceden para disciplinar a sus hijos. Ahora, circunstancias van a suceder bastantes a lo largo de nuestra vida. Dios tiene control de todas las cosas, pero muchas veces estamos viviendo la transitoriedad, si es que así lo puedo llamar, y allí pasan circunstancias, y Dios puede utilizarlas para disciplinarnos, para hacernos más como Él quiere que seamos. Le voy a poner un ejemplo de la Biblia. ¿Usted se acuerda de Jacob? ¿Se acuerda de la historia de Jacob allí en el Antiguo Testamento? Bueno, este es un ejemplo de cómo Dios usa las circunstancias para disciplinar a sus hijos, porque dice la palabra de Dios, si me permite hacer este paréntesis, que Jacob no tenía un muy buen carácter. Jacob era un engañador, era muy listo para su vida, para sí mismo, era muy astuto, era codicioso, era fraudulento, siempre estaba tratando de sacarle provecho a los demás, era su modo de vivir. Y Jacob defraudó a mucha gente, a su hermano mayor, le quitó la primogenitura, engañó a su padre, se aprovechó de mucha gente, y bueno, él vivía así. Y le voy a decir algo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vamos a ver cómo Dios utiliza las circunstancias a lo que se metió Jacob para disciplinarlo. Mire, Dios no empujó a Jacob para que él fuera así. Dios sabía cómo era Jacob, y Dios iba a tratar con él con su propio temperamento. Déjeme terminar este paréntesis. La Biblia dice que Jacob fue a trabajar con su tío Labán, quien también era igual de engañador. Mire, Dios lo guió, o más bien dicho, permitió que fuera para allá. Y dice la Biblia que Jacob se enamoró de la hija de Labán, quien era Raquel, y quiso casarse con ella, pero Labán le pidió 7 años de trabajo por ella, y Jacob accedió gustosamente. Dice la Biblia en Génesis que sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos años porque la amaba. Bueno, déjeme terminar esta historia para comprender lo que estoy hablando de las circunstancias. Bueno, cuando se cumplieron los 7 años, Jacob pidió casarse con su novia que le habían prometido, pero Labán, quien era igual de codicioso, preparó una gran fiesta de bodas, y cuando terminó, Jacob descubrió que a quien le habían dado había sido a la hermana. Se sintió engañado. Labán había sustituido a su hija. Ahora, durante 20 años, Jacob fue engañado por su propio tío. Durante estos años, Labán le cambió el sueldo muchas veces. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Al final vemos que Jacob, cuando se sintió engañado, vemos que se sintió herido. Y dice la palabra de Dios que no fue hasta que luchó con el ángel. Y fue Dios mismo quien tuvo que herirlo. Y fue Dios mismo quien tuvo que hacerle entender: Jacob, fui yo el que te ha dejado vivir todas estas circunstancias.
Fui yo, Jacob, el que te ha permitido vivir todo esto para que tú comprendas que lo que estás haciendo estás mal. Y has sufrido con lo mismo que tú has vivido. Ahora, escuche. Al final, cuando Jacob se arrepiente, vemos a un Jacob diferente. Aquel que había comenzado como un astuto engañador, ahora dice la palabra de Dios que su nombre ya no era Jacob, ahora era Israel, el cual significa un príncipe con Dios, un príncipe de Dios. Ahora era un hombre manso, era un hombre humilde, de corazón puro y maduro. Ahora vemos que fue uno de los patriarcas, un hombre que andaba con Dios. Ahora escuche, cada uno de nosotros, y espero retomar la idea, espero que no se me haya perdido, si no ahorita vamos a regresar, pero escuche, cada uno de nosotros tenemos un Jacob dentro de nuestra vida, tenemos un Jacob dentro de nuestro corazón, en la cual somos astutos, codiciosos, fraudulentos, sentimos que somos reyes de la vida y que hacemos lo que queremos y andamos mal con Dios, y Dios dice, usaré las circunstancias para hacerte sufrir, pero al fin y al cabo, al último te cambiaré en un príncipe para mí. Todos de nosotros tenemos un Jacob dentro de nuestro corazón. Llevamos dentro de nosotros una naturaleza egoísta, buscamos lo nuestro, somos engañadores, tenemos una vieja naturaleza. ¿Y sabes cómo nos disciplina Dios? Pues Él nos disciplina por medio de nuestras propias circunstancias, de todos esos sucesos que nosotros permitimos para que aprendamos de ellos. A veces Dios nos manda a alguien igual que nosotros. Dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mire, Dios sabe lo que hace. Ahora déjeme ir al tercer punto, y creo yo es el más importante. Aunque invertí un poco de tiempo hablando de la historia de Jacob, pero era muy importante que usted lo supiera. Mire, si yo aún así no aprendo por medio de las circunstancias, entonces es como Dios ahora corrige a sus hijos por medio del castigo. Y yo creo que todos hemos experimentado el castigo y no es muy gustoso ni nada que quisiéramos acordarnos, porque mire, hermano, Dios es amor y nadie espera que Dios nos castigue, y a veces nos molestamos cuando nos va mal y decimos, pero ¿por qué lo permitiste? Dios, si tú estás en control de todo, ¿por qué no me escuchaste? Escuche, y en vez de que nosotros aprendamos, más nos enfadamos con Dios. Mire, cuando no hacemos caso de la enseñanza de Dios, ni tampoco hacemos caso de las circunstancias, entonces viene una palmadita de Dios a nuestra espalda. Ahora escuche, la mano de Dios es poderosa, por eso digo, vienen una palmadita de Dios a nuestra espalda. Y sí, Dios tiene que castigarnos. Por ahí, ¿verdad? Alguien decía, Dios no castiga, Dios es amor. Mira lo que dice la Biblia, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué Dios es aquel a quien el Padre no disciplina? Y si Dios dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Sígame en la enseñanza, no se pierda, sígame en la enseñanza. Mire, Dios utiliza de castigo para que nosotros no nos vaya peor, para que no nos perdamos, no nos extraviemos, para que al último no lloremos, para que al último no perdamos la vida antes de tiempo, para que al último no traigamos maldiciones a nuestras generaciones. Dios dice, te estoy ayudando. A veces los hijos no entendemos el castigo de los padres. El castigo duele. El castigo es una corrección con dolor. Eso es el castigo, una corrección con dolor. Y yo como le agradezco a mi papá terrenal por el castigo que me dio con dolor, porque si no, yo no hubiese seguido derechito, es decir, me hubiese desviado. Y mire, Dios utiliza lo mismo. Cada uno de nosotros, hablando terrenalmente, recordamos un castigo de nuestro padre o de nuestra madre que no nos gustó. Es más, hasta marca nos dejó. Pero si no hubiese sido por ese castigo, usted y yo no estuviéramos respirando. Tal vez nos hubieran quitado la vida, nos hubiera pasado un accidente, no sé qué nos hubiera pasado, pero gracias a ese castigo terrenal de un padre, seguimos aquí y nos educamos. Ahora escucha, Dios da palmaditas de dolores a veces, pero el castigo de Dios
no es lo mismo que el juicio de Dios. Ponga atención, porque el juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal. Eso es el juicio. En el juicio no hay sentimientos. Un juez dice, eres culpable y pena de muerte, órale, ya, hiciste mal, cortado eres. Pero ese no es el castigo de Dios. Porque el objetivo del castigo es ayudar a alguien a ser una mejor persona. Y te das cuenta cómo los padres hoy están equivocados. Dicen, estás castigado, órale. Lo insultan, lo maltratan, lo encierran en su cuarto, lo dejan sin comer para que le duela. Pero ¿dónde está el objetivo de ayudar? No, tú lo que estás haciendo ahí es un juicio sin sentimientos, porque un juez no conoce nada de a quien está juzgando, no hay afecciones emocionales, no hay afecto, no hay nada. Pero el castigo de Dios, o un castigo, debe ser precisamente ayudar a los demás. Entonces hay diferencia. El juicio no involucra amor, y ahorita estamos viviendo una generación donde los padres son jueces, mas no son padres como tal. Entonces, el juicio no involucra amor, mientras que el castigo sí. Y un padre muestra su amor cuando castiga a su hijo. Dice la Biblia, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Dios, porque te ama, no detiene el castigo contigo. Si tú eres su hijo, Dios te va a castigar, pero porque te ama, porque quiere verte bien, porque Él sabe tu futuro, porque Dios sabe que si no te castiga te vas a hundir más en ese vicio en el que estás. Y Dios dice, mira, si yo te castigo, sé que vas a agarrar más fuerzas, más valor, y te vas a convertir en el hombre, en la mujer que yo quiero que seas. Ahora escucha, ¿qué significa entonces el castigo de Dios? Bueno, cuando Dios tiene que castigarnos, porque va a pasar alguna vez en nuestra vida, podemos sentir lástima por nosotros mismos y mucho nos pasa. Ay, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Que no me amas, Señor? Y podemos mirar a nuestro alrededor y ver que otros han hecho lo mismo que nosotros y vemos que ellos no están atravesando los mismos efectos que nosotros sufrimos. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí? Incluso podemos pensar que Dios la carga contra nosotros. Muchos así están esta noche. Y me enojo con Dios porque solo yo. Pero estamos sacando conclusiones equivocadas. Porque si entiendo cuál es el verdadero significado del castigo divino, número uno, yo debo entender, me castigó porque es una prueba de que soy hijo de Dios. Dios no disciplina con amor. Ahora escucha, Dios sí disciplina con amor siempre, pero escucha, la idea es esta. Dios no disciplina a los inconversos. Dios, lamentablemente, cuando un inconverso no acepta a Cristo, se pierde en su pecado y puede morir así y ya no hay salvación. Pero Dios disciplina y corrige aquellos que se han arrepentido y están buscando a Cristo. Entonces, me disciplinó porque es una prueba de que soy hijo de Dios. Y lo primero que debemos ver cuando llegue el castigo a tu vida es que Dios está haciéndote entender de que eres su hijo. No eres hijo de un fulano ni de un sutano. No, Dios tiene jurisdicción sobre ti. Dios no disciplina a los inconversos. Si me está disciplinando es porque, gloria a Dios, soy su hijo y todavía el Señor tiene de mí misericordia, se acuerda de mí. Aquí está su respuesta. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo me alejé? Yo pensé que Él se había olvidado de mí. Yo incluso pensé que Dios no existía, que había perdido mi tiempo. Y oh, sorpresa, Él me respondió con un castigo. Se dice que 5 niños jugaban en un jardín y estaban muy sucios, cubiertos de lodo, de barro. Y de pronto salió una madre y dio unas palmadas a 2 de ellos. Bien, ¿verdad? Se las puso bien ahí en sus pompas. Y les dijo, no vuelvan a hacer eso. Entonces, uno de esos niños, que era su hijo, le preguntó, mamá, ¿pero por qué no le pegaste también a los otros? Y su mamá respondió, porque ellos no son mis hijos.
ustedes sí son mis hijos. Te preguntarás tú, ¿por qué a la gente inconversa no le pasa lo que me está pasando a mí? Mira, voy a la iglesia, doy diezmos, leo la Biblia, hago el bien a los demás, vaya, pudieras decir. Pues ahí está la respuesta. Dios disciplina a sus hijos. Dice la Biblia que los inconversos serán castigados por sus propios pecados en la ira venidera de Dios. Ahora no queremos eso para ellos tampoco, hay que predicarles el evangelio. Pero dice la Biblia, ahora que si recibes la disciplina, si soportáis la disciplina, o sea, si no te quejas, si no te enojas, si no te emberrinchas con Dios, si eres sabio y la recibes, dice la Biblia, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, cuando te toque la disciplina de Dios, recuerda, es porque soy su hijo. Pero no solo eso, es porque es una prueba de que Dios me ama. Y obviamente aquí uno no va a entenderlo. ¿Cómo que si me ama, por qué me disciplina? Pero sí, la segunda cosa que debemos entender, que la corrección es una prueba del amor de Dios. Dios no es que esté enojado contigo. Dios no nos corrige porque está enfurecido con nosotros. Nos corrige porque nos ama. Dice la Biblia de Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando nos demos cuenta que es nuestro Padre Celestial el que nos ama, vamos a entender que todo lo que Él hace a mi vida es bueno. Dice el salmista, Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges, y en tu ley lo instruye. Mira nada más qué tremendo versículo. Feliz es el hombre a quien tú, corriges. Bienaventurado el hombre a quien tú, Dios, le das la disciplina. Eso está diciendo la Biblia. Ahora, querido hermano, yo siento que a mí Dios me ha tenido que disciplinar en algunas ocasiones. Y pienso yo que lo va a seguir haciendo. Y si tú crees también que Dios te estará disciplinando, ten una buena actitud. Yo quiero enseñarte brevemente, porque estoy a punto de terminar, cómo debo recibir la disciplina de Dios. Mira, número 1, no menosprecies esa disciplina de Dios. No seas como los del mundo. Es decir, la palabra menospreciar, que no le des importancia. La Biblia dice que la recibamos, y te vas a sorprender, pero que la recibamos hasta con alegría. Qué bendición que mi Padre Celestial me está volviendo a acercar al camino. Dice la Biblia que si Dios nos corrige, sí, hay que tomarlo seriamente, buscando qué lección Dios quiere darme, pero no la menosprecio, no la echo a la basura, sino que la recibo. Desgraciadamente, y no sé si a usted le ha pasado, pero vemos a cristianos que pasan años sin aprender lo que Dios quiere enseñarles en las disciplinas que les permite experimentar. Y cuántas veces se nos ha disciplinado y nada más no entendemos. No nos damos cuenta que Dios nos está corrigiendo. ¿O por qué? Porque no la recibimos, la menospreciamos, no le tomamos en serio. Nuestro Padre Celestial nos quiere educar. Y esto es constante, la educación de Dios es continua. Es una santificación progresiva. La santificación progresiva viene con el castigo y claro, con el amor de Dios. A veces no percibimos la mano de Dios, a veces creemos que la mano de Dios solo es cuando Él nos da abundancia. ¡Mira! La mano de Dios está conmigo. No, también cuando te corrige, ahí está la mano de Dios para ayudarte. Tú piensas que lo que pasa a veces es por casualidad y no nos damos cuenta que Dios está obrando a través de la enseñanza, de la circunstancia o del castigo. La actitud que debemos tomar es, número 1, no menosprecies. Número 2, no desmayes cuando Dios te discipline. La palabra desmayar significa descorazonarse. O sea, no te desanimes. No te desmotives demasiado, no pienses que Dios ha dejado de tomar importancia a tu vida, o Dios ya no te ama, o Dios para ti, Dios se ha olvidado de ti. No es eso, no desmayes.
Yo sé que cuando nos reprende el Señor nos sentimos derrotados, y eso es el propósito. Se contrista el Espíritu Santo, pero quiere volvernos al camino. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desalentados? Yo me he sentido desalentado. Yo no le voy a decir en qué, pero yo me he sentido desalentado. Y a veces digo, Señor, pero otros lo hacen y no lo hice como Él, y me das a mí. Oh, pero dice el Señor, no desmayes. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Tal vez lleguemos a pensar que no es posible volver a corregirnos, pero cuando Dios dice no desmayes, quiere que sepas, querido hermano, que si no desmayas volverás a tomar fuerzas. Volverás a tomar fuerzas. Querido hermano, quiero terminar este tema, ya que el tiempo es corto, dándote ahora esperanza. Déjame terminar todo el texto. Dice la Biblia, versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Habla de los papás terrenales. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mira, ¿para qué Dios te disciplina? Dios no quiere dejarte en la basura, en la mediocridad. Dios no quiere dejarte allí en la basura. Mira, Dios quiere sacarnos de eso. Dios tiene más para ti. Dios quiere que vivas en la santidad. Mira, es decir, que hay un lugar mejor en el que tú pudieras estar. Dice la Biblia, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, y escuche esta palabra, después, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo le voy a ser bien honesto. Cuando la Biblia dice la palabra después, nos habla de un lapso de tiempo. Pero el lapso de tiempo que Dios utiliza no es el mismo para todos. Yo no sé si Dios tiene que determinar si el castigo dura más o dura menos para otros, pero esta palabra después debe darte esperanza. Dice la Biblia, pero después da fruto apacible de justicia. Y eso significa que después de haber pasado esta prueba, esta experiencia y esta corrección, Él nos va a dar un mayor bien a como estamos hoy. Te va a dar un mayor bienestar por tú haber recibido la disciplina. Vendrán frutos apacibles de justicia. Es decir, hay mucho fruto en Dios. Querido hermano, si tú estás pasando, esta noche quiero que prestes atención. Querido hermano, ¿cómo darme cuenta que soy hijo de Dios? Porque seguramente el Señor me está permitiendo pasar por una disciplina. Porque en un tiempo fue una enseñanza, pero no le puse atención. En otro tiempo fue una consecuencia, es decir, de mis circunstancias, pero tampoco puse atención. Ahora es algo que Él mismo creó, un castigo. Pero debes entender, querido oyente, que no va a ser esto para siempre. No va a ser para siempre. Esta noche dile a Dios, Señor, la acepto, la tomo. Quiero ver, Señor, en lo que me puedo convertir por haber recibido la disciplina. Señor, yo quiero, Señor, entenderlo. Ayúdame a entenderlo. Querido oyente, el rey David conoció lo que era tener la mano de Dios en su vida, la mano correctora de Dios. David, siendo amigo de Dios y uno que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, tuvo que aprender a recibir palmaditas en la espalda de Dios. Y ya luego él expresó con gozo lo que está escrito en Salmo 119. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu voluntad, conforme a tu fidelidad, me afligiste. Hasta para castigarte Dios es fiel.
Esta es la forma en la que debemos recibir las correcciones de Dios. Debemos decirle que Él es justo en lo que hace. Debemos estar agradecidos. Señor, enséñame a aprender la lección. Ayúdame si no lo he aprendido todavía. Dame cuenta, Señor, que lo haces para ayudarme. Dice Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Querido oyente, te aseguro que de aquí a poco tu vida será mejor a la que estás viviendo ahora. Y vas a poder decir libremente y tranquilamente: ahora entiendo lo que Dios estaba haciendo conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de experimentar esto. Y te aseguro, querido oyente, te lo puedo asegurar, que cuando seas padre lo vas a entender. Ahora que tengo a mis hijos vas a decir: entiendo la postura de Dios para conmigo. Ahora entiendo a Dios. Y quiero terminar esta enseñanza hablándole a los que todavía no son hijos de Dios, a los que la Biblia le llaman como inconversos. Y no se ofenda, por favor, yo también era un inconverso. Significa alguien que no ha recibido la conversión de Jesús. Querido oyente, si tú puedes hacer cualquier cosa y no hay dolor, si no te arrepientes de nada y mira que los años pasan y simplemente pareciera que te va bien haciendo el mal, yo te diría: preocúpate, no te alegres, porque es una muestra de que no está el amor de Dios en tu vida y de que Dios te ha dejado y te ha soltado, y eso es peor. Porque la palabra de Dios dice que el día que uno muera, el día que yo muera, no habrá entonces más que juicio. Y recuerda que en el juicio no hay sentimientos. En el juicio Dios hará, por llamarlo así, pagar. Ya no habrá escapatoria. El juicio de Dios, ya no hay salvación. Por eso, querido oyente, quiero invitarte esta noche a que tú puedas recibir a Cristo como Señor y Salvador y le digas: Señor, yo quiero, Señor, esa salvación. Señor, yo quiero, por favor, también ser parte de tus hijos, Padre. Yo quiero que me consideres dentro de tu familia. Quiero tener la bendición, Señor, de ser corregido por ti, orientado por ti, guiado por ti. Saber que cuando estoy haciendo algo mal, estás tú allí, Señor, para corregirme, guiarme. Oh, Señor, yo quiero extender mi vida, Padre. A lo mejor mi pecado está a punto de quitarme la vida. A lo mejor me queda poco tiempo. A lo mejor, Señor, tú te has desatendido de mí, porque yo nunca recibo, Señor, tu perdón. No lo acepto, más bien dicho, Señor, ayúdame. Querido oyente, hoy no necesitas ser un ancianito para ir al cielo, o escucha, ni siquiera al cielo. Hoy podemos perder la vida a cualquier edad, y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, quiero que sepas que el infierno es el destino de aquel que ha rechazado a Cristo. Pero esta noche vamos a hacer una oración y aprovechar este último minuto que queda de programa para pedirle a Jesús el perdón de nuestra vida y pedirle al Señor la guía de nuestro ser. Oremos, repita conmigo: Padre Celestial, reconozco, Señor, que soy un pecador y que merezco el castigo del infierno. Pero este día he escuchado, Señor, que si yo te pido perdón me convierto en tu hijo. Yo quiero, Señor, que me trates como a un hijo, Señor. Quiero pedirte, Señor, que me permitas ser parte de tu familia celestial. Quiero tener al cielo, Señor, como ganancia. Quiero estar contigo en la gloria. Pero mientras yo viva aquí, Señor, yo quiero, Señor, ser guiado por ti. Enséñame el camino en que debo andar, Señor. Guíame, Señor. Enséñame, Señor. Ayúdame, Señor. Dame la capacidad, Señor, de entender que cuando tú, Señor, te involucras en mi vida, me corregirás, Padre. Dame gozo y paz, Padre. Hazme entender el camino en que debe andar, Señor, mi vida. Gracias, Señor, porque me enseñas a través de las circunstancias, me enseñas a través de las enseñanzas, y cuando no lo veo, me enseñas también a través del castigo. Gracias, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.